Mi nombre es Juan José Zavala, soy licenciado en Administración de Empresas, pero ya desde hace varios años escribo y publico con el seudónimo de JJ Mason y ya me dedico desde hace también varios años de manera profesional, de tiempo completo, a la labor de la escritura de cuento y novela de terror y de género negro. El primer cuento, el cuento negro llamado De Camino a Casa, es un cuento que yo escribí hace 5 o 6 años. Surge de una situación cotidiana de un hombre que va regresando de su trabajo manejando su camioneta, tratando de sintonizar en la radio un partido de béisbol de la Liga del Pacífico. Todo lo que le sobreviene después es a raíz de un descuido que él tiene en el volante, precisamente por ir sintonizando la radio, ¿no? En la carretera en la noche. Es una situación muy común, muy triste, muy lamentable, pero esto es lo que a él lo mete en esta historia del género negro. Por lo contrario, el otro cuento, el de terror, llamado El Pueblo S, empieza con una cantina montada a medio de un paraje semidesierto, en donde un joven que va de camino a un pueblo se detiene para preguntarle al cantinero las indicaciones, si va bien rumbo al pueblo que tiene que llegar a dar sus servicios como docente. Y ya desde el escenario, la locación, cómo se describen los llanos, cómo se describe el viento, hay un ambiente fantástico, misterioso, tenebroso. Pero justamente eso fantástico es lo que hace que nos quedemos como lectores allí, porque queremos saber quién es este personaje y por qué le está advirtiendo a este educador que no vaya a aquellos cerros, que no llegue a aquel pueblo, porque pues quizás no sea una buena idea y no le vaya a ir bien. Era una historia que se fue armando de dos cosas fundamentales. La primera, querer usar la oralidad como principal herramienta de narración. Y la segunda, hacerle un guiño a un clásico de la literatura fantástica mexicana, de un autor tremendo como lo es Juan Rulfo. Mira, creo que el primer cuentista que te voy a mencionar sin duda es mi maestro, colega y amigo Eduardo Antonio Parra. Es un autor que sabe retratar la realidad, que sabe darle voces a personajes marginados, que sabe transmitir sentimientos desde las páginas, desde la tinta hacia el lector. Obviamente Juan Rulfo, ¿no? Ahorita lo acabo de mencionar. Juan Rulfo nos dejó solamente un libro de cuentos, El Llano en Llamas, pero pareciera que es un libro que no termina. Jack London tiene muchos cuentos buenísimos, buenísimos. Está su libro de cuentos reunidos de Jack London. Puntualmente, El Burlado es un cuento que me gusta mucho y Encender una hoguera. Me encanta Mariana Enríquez, una autora muy contemporánea. Tiene cuentos que van desde lo policíaco hasta el terror psicológico, el terror sobrenatural, incluso algunos como Bajo las aguas negras con un tinte de terror ominoso, muy parecido al universo de Lovecraft, con estos personajes grisáceos. Samantha Swenbridge sería una de ellas también, autora argentina. La maestra Liliana Bloom, son cuentos muy interesantes, algunos de ellos muy bizarros, hecha a mano de ritos como especie de vudú, de curanderos. Fue lo que me salió casi por default cuando intenté escribir algo. Cuando yo comencé con el primer borrador de mi novela, que fue cuando tenía 16, 17 años, estaba yo cursando el bachillerato. En un proyecto académico nos dejaron escribir algo y por default me salió un borrador que se asemeja mucho a lo que es Hoy la Huerta, mi primera novela publicada. Y a partir de allí, conforme fui avanzando en este oficio, sin planteármelo, las historias surgían con un personaje en una situación, pero al ir avanzando en la historia aparecía esto del terror. Creo que tiene mucho que ver con todo el cine que yo vi cuando era niño. Me encantaba ver
todas las películas de Freddy Krueger, de Cujo, La Mosca, Christine. Creo que de allí fue de donde nació, y obviamente de las lecturas que sigo culpando yo a Stephen King de haberme enviciado con las historias de terror. Y después dije, bueno, y si yo intentara escribir algo parecido, y si yo intentara crear un personaje como pero en una situación diferente. Y es así, ¿no? Dice Guillermo del Toro que ese es el germen creativo del artista, cuando comienza a preguntarse, ¿y qué tal si? Nada más que siempre ese ¿y qué tal si? Va encaminado al terror o a lo policíaco. Hasta el momento, quién sabe si más adelante me salga una romántica o un thriller juvenil. Es una necesidad un tanto primitiva, porque el cuento en general, quitémosle de terror, romántico, juvenil, el cuento, la narración breve, surge de los primeros vestigios de civilizaciones, cuando las personas en las aldeas, en las cuevas, en los pequeños asentamientos, se tenía que advertir sobre los peligros de la naturaleza, ¿no? Tenía que transmitirle a las nuevas generaciones el miedo a la oscuridad, a las bestias, al fuego, para poder sobrevivir. Entonces la oralidad se convierte en esta narración que se repite de generación en generación, y que luego ya comienza a documentarse y a generar relatos con la intención de siempre transmitir algo que le ayude a sobrevivir a las generaciones siguientes, a que tenga cuidados, a que aprenda a temerle a lo que puede destruirlo o dañarlo. Yo creo que hoy en día eso pasa mucho con el género de terror y con el género policíaco. En el entorno en el que estamos metidos hoy en día como país, en las noticias vemos fatalidades, tragedias que no tienen explicación, que simplemente ocurren, ¿no? La narrativa de terror y la narrativa negra justamente ayudan a que el lector siempre esté recibiendo el mensaje de alerta a partir de personajes ficticios.